La función cuadrática. La función cuadrática es una relación que se establece entre el conjunto de los números reales. El dominio de esta función son los números reales y el rango también son los números reales. Es una función porque todo elemento del conjunto de partida, en este caso los reales, tienen una imagen en el conjunto de llegada y cada elemento tiene una única imagen. La forma general de la función cuadrática es f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a debe ser distinto de 0, ya que a es el coeficiente de la variable que está al cuadrado, y eso es lo que hace que la función sea cuadrática, que el mayor exponente de la variable sea 2. La gráfica de una función cuadrática recibe el nombre de parábola. Dependiendo del valor de a, la parábola se puede abrir hacia arriba o hacia abajo, es decir, la parábola puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Cuando a es mayor que 0, la parábola es cóncava hacia arriba, es decir, se abre hacia arriba. En este caso, el vértice es el valor mínimo que toma la función. Cuando a es menor que 0, es decir, cuando el coeficiente de la variable que está al cuadrado es un número negativo, la parábola es cóncava hacia abajo, es decir, se abre hacia abajo. En este caso, el vértice de la parábola viene a corresponder al punto máximo o al valor máximo que toma la función. Analicemos ahora las posibles formas de la gráfica de la función cuadrática. Primero miremos el caso de la función cuadrática de la forma f de x igual a ax al cuadrado, donde a es un número real y es positivo. Vamos a verlo a través de varios ejemplos. En este primer ejemplo tenemos la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado. Ahora hemos hecho la gráfica de la función g de x igual a 2x al cuadrado. H de x igual a 5x al cuadrado. Vemos que en la medida que el coeficiente de x es mayor que 1, la parábola es más cerrada, es decir, crece y decrece más rápido. Ahora tenemos la función m de x igual a 1/2 de x al cuadrado. Esta parábola es más abierta que las anteriores. N de x igual a 3/17 x al cuadrado, d de x igual a 6/25 de x al cuadrado. Todas estas parábolas se abren hacia arriba o son cóncavas hacia arriba, ya que el coeficiente de x al cuadrado es positivo. En la medida en que ese coeficiente de x al cuadrado es mayor que 1, la parábola va siendo más cerrada. En la medida en que ese coeficiente de x al cuadrado está entre 0 y 1, la parábola es más abierta. Todas estas funciones tienen como eje de simetría al eje y además el vértice de la función es el punto 0, 0. Este vértice sería el punto mínimo o el valor mínimo que toma la función. Cuando la función tiene la forma f de x igual a x al cuadrado y a es un número negativo, es decir, a es menor que 0. Primero hemos graficado la función f de x igual a menos x al cuadrado. G de x es menos 2x al cuadrado. H de x es menos 5x al cuadrado. M de x es menos 1/2 de x al cuadrado. N de x es 3/17 negativo de x al cuadrado. Y d de x es menos 2/65 de x al cuadrado. Podemos notar que como el coeficiente de x al cuadrado es negativo, todas estas parábolas son cóncavas hacia abajo. Además, en la medida en que el coeficiente de x al cuadrado sea menor que menos 1, la parábola es más cerrada. En la medida en que el coeficiente de x al cuadrado esté entre 0 y menos 1, o entre menos 1 y 0, perdón, entonces la parábola va a ser más abierta. En todas estas parábolas, el eje de simetría es el eje y el vértice es el punto 0, 0, que en este caso sería el valor máximo de la función.
Si la función tiene la forma f de x igual a ax al cuadrado más bx, a y b son números reales y a es un número positivo. En este caso la función tiene dos términos, un término con x al cuadrado y el otro término con x a la 1. En el primer ejemplo tenemos f de x igual a x al cuadrado más 3x. Ahora hemos graficado g de x igual a 2x al cuadrado más x. Y en la tercera función de ejemplo tenemos 5x al cuadrado menos 4x, que es igual a h de x. Vemos en este caso que todas las funciones pasan por el punto 0, 0, pero ese no es el vértice de la función. Además, todas tienen un eje de simetría que es paralelo al eje y, ya que es una línea vertical. Entonces, podemos concluir que las funciones que tienen esta forma, f de x igual a x al cuadrado más bx, donde a y b son reales y a es mayor que 0, pasan por el punto 0, 0, son cóncavas hacia arriba, ya que el coeficiente de x al cuadrado es positivo, y además su eje de simetría es paralelo al eje y, es decir, es una línea vertical. Si la función tiene la forma ax al cuadrado más bx, a y b son reales, pero a es negativo, entonces tenemos lo siguiente. En el primer ejemplo hemos graficado menos x al cuadrado más 3x. En el segundo ejemplo, menos 2x al cuadrado más x. Y en el tercer ejemplo, menos 5x al cuadrado menos 7x. Todas estas parábolas son cóncavas hacia abajo, ya que el coeficiente de x al cuadrado es negativo. Podemos ver que todas pasan por 0, 0, pero ese no es el vértice de la función. Tienen un eje de simetría que es paralelo al eje y. El eje de simetría siempre pasa por el vértice de la parábola. Entonces, podemos concluir en este caso que las funciones de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx, donde a y b son reales y a es menor que 0, sus gráficas pasan por 0, 0, son cóncavas hacia abajo y el eje de simetría es paralelo al eje y. Si la función tiene la forma ax al cuadrado más c, donde a y c pertenecen a los reales, a es mayor que 0 y c es diferente de 0. Es decir, a es un número positivo, en este caso tenemos que hemos sumado un término independiente y no aparece el término que tiene x elevado a la 1. Veamos los ejemplos de las gráficas. Primer ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 2. Segundo ejemplo, g de x igual a 2x al cuadrado menos 2. Tercer ejemplo, h de x igual a 5x al cuadrado más 5. En este caso podemos ver que el eje de simetría es el eje y. El vértice de las gráficas está ubicado sobre ese eje y esas gráficas son cóncavas hacia arriba, ya que el coeficiente de x al cuadrado es positivo. Si la función tiene la forma ax al cuadrado más c, donde a y c son reales, a es negativo y c es diferente de 0. Tenemos como ejemplo f de x igual a menos x al cuadrado más 2, g de x igual a menos 2x al cuadrado menos 2 y h de x igual a menos 4 tercios x al cuadrado más 1. Todas estas gráficas son cóncavas hacia abajo, ya que el coeficiente de x al cuadrado es negativo. Además, su vértice está ubicado sobre el eje y el eje y también es el eje de simetría. Podemos concluir entonces, estas gráficas no pasan por el punto 0, 0, son cóncavas hacia abajo y el eje de simetría es el eje y. Si la función tiene la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c, a, b y c son diferentes de 0 y a es un número positivo. En este caso, la expresión tiene todos los términos de la forma general de la función cuadrática. Veamos los ejemplos. F de x es x al cuadrado más 2x menos 5. G de x es 2x al cuadrado menos 3x más 2.
h de x es igual a 4 tercios de x al cuadrado menos 2x menos 4. Podemos ver que todas estas parábolas son cóncavas hacia arriba, ya que el coeficiente de la x al cuadrado es positivo. Ninguna de las gráficas pasa por 0, 0. Su eje de simetría es paralelo al eje y. Entonces, podemos concluir que cuando la función tiene la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c, con a, b y c distintos de 0 y a positivo, la gráfica de la función no pasa por 0, 0, es cóncava hacia arriba. Además podemos notar que las gráficas de las funciones cortan al eje y en el valor del término independiente, f de x corta al eje y en menos 5, g de x corta al eje y en menos 2 y h de x corta al eje y en menos 4. Es decir, cortan al eje y en el valor de c. Y además su eje de simetría es paralelo al eje y. Veamos ahora qué pasa con las funciones de la forma ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son reales distintos de 0 y a es un número negativo. En el primer caso tenemos menos 2x al cuadrado menos 3x menos 2, que es la función f de x. Ahora hemos representado g de x, que es menos 4 tercios x al cuadrado menos 2x menos 4. Y h de x es menos x al cuadrado más 2x más 1. Podemos notar que ninguna de estas gráficas pasa por el punto 0, 0. El punto donde cortan al eje y es el valor del término independiente. F de x corta al eje y en menos 2, g de x corta al eje y en menos 4 y h de x corta al eje y en 1. El eje de simetría de estas gráficas pasa por el vértice y es una línea vertical que es paralela al eje y. Entonces, como conclusión, las funciones de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son reales y a es negativo, no pasan por el punto 0, 0, son cóncavas hacia abajo, cortan al eje y en el valor del término independiente, es decir, en el valor de c, y su eje de simetría es paralelo al eje y. Veamos cómo hallar los vértices y los ceros de la función cuadrática cuando conocemos la fórmula de la función. Si nos dan una función de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c, las coordenadas del vértice de la parábola corresponden al valor de menos b sobre 2a, es decir, menos el coeficiente de la variable que tiene exponente 1 sobre 2 veces el coeficiente que tiene la variable con exponente 2, y esa sería la coordenada en x del vértice. La coordenada en y se obtiene al reemplazar el valor de x que hemos obtenido en la función dada inicialmente. Por eso la coordenada en y es f calculada en menos b sobre 2a. Si queremos identificar cómo son los ceros de la función, es decir, los puntos de corte con el eje x, debemos analizar la expresión b al cuadrado menos 4ac. Esta expresión es el discriminante de la ecuación cuadrática. Si b al cuadrado menos 4ac es igual a 0, es decir, tomamos el coeficiente de la variable que está con exponente 1 y le elevamos al cuadrado y le restamos 4 veces el coeficiente de la variable que está al cuadrado por el término independiente. Cuando al hacer esa operación obtenemos como resultado 0, la parábola solamente va a cortar en un punto al eje x y ese punto va a corresponder al vértice de la función. Si el resultado de la operación de b al cuadrado menos 4ac nos da un valor mayor que 0, la parábola va a cortar en dos puntos diferentes al eje x. Y si b al cuadrado menos 4ac es menor que 0, la parábola no va a cortar al eje x. Veamos unos ejemplos. Si tenemos la función cuadrática f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 4. Identificamos los valores de a, b y c. A es el coeficiente de x al cuadrado, que sería 1, b es el coeficiente de x, que es menos 4, y c es el término independiente, que es 4.
Para hallar las coordenadas del vértice. La coordenada en X corresponde a menos b sobre 2a. Una cosa es el menos de la fórmula y otra el menos del signo del número. En este caso tendríamos menos 4 sobre 2 por 1, ya que a vale 1. Dos números negativos nos dan como resultado, o el opuesto de esta fracción más bien que es negativa, nos da como resultado un número positivo o una fracción positiva en este caso. Y esto sería igual a 4 medios. Y 4 divididos lo podemos simplificar y nos queda como resultado 2. Quiere decir que la coordenada en X del vértice es 2. Ahora hallemos la coordenada en Y. Para ello vamos a hallar la función calculada en ese valor de X, es decir, la función calculada en 2. Para eso vamos a reemplazar la X por 2. Como la función es X al cuadrado menos 4X más 4, si X es 2, nos quedaría 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 4. Al resolver las operaciones nos queda como resultado 0. Quiere decir que las coordenadas del vértice corresponden al punto 2, 0. Ahora identifiquemos cuáles son los ceros de la función. Para eso miramos b al cuadrado menos 4ac. Reemplazando los valores, teniendo en cuenta los que habíamos identificado al comienzo y haciendo la operación, obtenemos como resultado 0. Eso quiere decir que la función solamente corta en un punto al eje X, y ese punto es el vértice que tiene como coordenadas 2, 0. Si miramos la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 4, efectivamente el vértice de la función es el punto 2, 0 y es el único punto de corte con el eje x. Veamos ahora la función f de x igual a menos x al cuadrado menos 4x más 5. Identificamos el valor de a que corresponde al coeficiente de x al cuadrado que es menos 1, el valor de b que es el coeficiente de x que es menos 4 y el valor de c que es el término independiente 5. Vamos a hallar el vértice. La coordenada en x corresponde a la expresión menos b sobre 2a, en este caso a menos 4 sobre 2 por menos 1. Al resolver las operaciones obtenemos menos 2. Ahora, para hallar la coordenada en y, reemplazamos en la función el valor de x que hemos obtenido, es decir, hallamos f de menos 2. Nos quedaría menos 2 elevado al cuadrado, menos 4 por menos 2 más 5. Debemos diferenciar claramente el menos del coeficiente de la variable que está al cuadrado, en este caso, del menos del valor de x. Como la base es negativa, debemos encerrarla entre paréntesis. Al resolver las operaciones obtenemos como resultado 9. Quiere decir que el vértice de la parábola tiene como coordenadas menos 2, 9. Ahora vamos a identificar los ceros de la función. Si resolvemos la expresión b al cuadrado menos 4ac, teniendo en cuenta los valores correspondientes para esta función, obtenemos como resultado 36. 36 es un número mayor que 0, es decir, un número positivo. Eso quiere decir que la función va a cortar al eje X en 2 puntos. Para hallar las coordenadas de esos puntos, vamos a solucionar la ecuación menos x al cuadrado menos 4x más 5 igual a 0. Es decir, vamos a coger la expresión que corresponde a la función y la vamos a igualar a 0. Como el coeficiente de x al cuadrado es negativo, vamos a factorizar el menos 1, para así cambiarle los signos a los términos y que nos queden con signo positivo el coeficiente de x al cuadrado, de tal manera que sea más fácil factorizarlo. Nos quedaría menos y entre paréntesis x al cuadrado más 4x menos 5 igual a 0. La expresión que tenemos dentro del paréntesis es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Al factorizarlo obtenemos x más 5 por x menos 1. Si este producto es igual a 0 es porque alguno de los dos factores debe ser 0. Por lo tanto, igualamos a 0 cada uno de los factores. Por un lado tenemos que x más 5 es igual a 0, por lo tanto x es igual a menos 5. Y por otro lado tenemos que x menos 1 es igual a 0, por lo tanto x es igual a 1. Quiere decir que los puntos de corte de la parábola con el eje x son menos 5, 0 y 1, 0.
Si miramos la gráfica de la función, efectivamente, la parábola corta al eje X en menos 5, 0 y en 1, 0. Y además, el vértice de la parábola es el punto menos 2, 9. En este caso, el eje de simetría estaría en la recta X igual a menos 2. Esta recta X igual a menos 2 es paralela al eje Y. Ahora veamos la función cuadrática de la forma f de x igual a 2x al cuadrado menos 2x más 3. A en este caso vale 2, que es el coeficiente de x al cuadrado, b vale menos 2, que es el coeficiente de x, y c vale 3, que es el término independiente. Si miramos las coordenadas del vértice serían: el valor de x en la coordenada del vértice es menos b sobre 2a. En este caso es menos 2 sobre 2 por 2. Es decir, 2 cuartos, que equivale a 1 medio. Ahora, para hallar la coordenada en y, vamos a aplicar la función al valor de x 1 medio. Es decir, vamos a reemplazar la variable x por 1 medio. Tendríamos 2 por 1 medio al cuadrado menos 2 por 1 medio más 3. En este caso debemos elevar tanto el numerador al cuadrado como el denominador al cuadrado. 1 medio al cuadrado es 1 cuarto, pero al multiplicarlo por 2 se puede simplificar y nos da 1 medio. 2 por 1 medio nos da 1, en este caso como tiene signo negativo queda menos 1 y más 3. Si escribimos los tres términos con denominador 2, nos quedaría 1 medio, el segundo término que es menos 1 lo amplificamos por 2 y nos queda menos 2 medios, y el tercer término que es 3 también lo amplificamos por 2 y nos queda 6 medios. 1 medio menos 2 medios más 6 medios nos da 5 medios. Quiere decir que las coordenadas del vértice son 1 medio y 5 medios. Ahora vamos a identificar los ceros de la función. En este caso, b al cuadrado menos 4ac, al reemplazar los valores, nos dan como resultado menos 20. Como menos 20 es menor que 0, quiere decir que en este caso la gráfica de la parábola no va a acortar al eje x. Si vemos la gráfica de la función, efectivamente el vértice está en 1 medio y 5 medios, valor de x 1 medio, valor de y 5 medios. En la recta x igual a 1 medio tendríamos el eje de simetría, que es una línea paralela al eje y. Esta gráfica no corta al eje x en ningún punto, y además el punto de corte con el eje y corresponde al valor del término independiente, que es 3.